Ya. Así que para empezar, a ver si es que tiene alguna duda con cualquiera de estas dos guías, si es que las puedo ver, si es que no, da lo mismo, las podemos ir viendo ahora. Podríamos ir como una sí, una no, por así decirlo, eh, no, eso tiene un nombre, bueno, no me acuerdo, pero vamos viendo, no sé, las pares, por así decirlo, de una y las impares de la otra. Voy a ir abarcando un poco de todo. Sí, hagamos eso ya, listo. Una sí y una no. Claro, si eso tenía un nombre, pero no me acuerdo cuál es. Ya vayamos viendo las de conteo primero porque fue lo que hemos visto hace más tiempo, así que es como lo que está un poco más lejano, no está tan fresco quizás. Veamos la primera. De aquí. No sé si están viendo todo lo que doy yo. A ver, que creo que las copié más así. Ya lo voy a dejar así para que vean todo. Ya, entonces está la primera. Dice, Sebastián dispone de 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede elegir un lápiz para hacer una tarea? Entonces, aquí nos están diciendo que tiene 5 lápices de pasta, 4 de tinta, 3 de grafito. ¿De cuántas maneras diferentes puede elegir un lápiz para hacer una tarea? Entonces, una forma simple es ir dibujándolo, podemos hacer así ya. Digamos que P es de lápiz pasta, T es de tinta, G va a ser de grafito. Vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 lápices de pasta. Después, me parece que esa de hora es la misma de hora que está acá. Bueno, aquí hay un desdoble. 4 de tinta, entonces 1, 2, 3 y 4 y 3 de grafito. Voy a dejar acá al lado. Como nosotros tenemos toda esta cantidad de lápices, pero queremos hacer una tarea, y en sí es como que, digamos que tenemos aquí la tarea. Podemos hacer la tarea con ese lápiz de pasta, o con este otro lápiz de pasta, o con ese otro lápiz de pasta, o ese otro, o con ese de tinta, o con ese otro de tinta, y así. ¿Y cuántos lápices son en total? Son 12. Entonces hay 12 distintos lápices que podemos elegir para hacer una tarea. Ese es el primero. Bien. Ya miren, voy a hacer el segundo, si bien habíamos dicho una sí y una no, el segundo creo que un poco más, tiene cierta complejidad o cierto análisis que no es tan evidente. O no sé si más que evidente, es como, no sé, cierto que es un poco más complejo. A mí me hubiese costado. Dice, ¿cuál de los siguientes números no es divisor de 5 factorial? Entonces, si se acuerdan de 5 factorial, iba a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y uno puede decir claramente, todos estos números van a ser divisores de 5 factorial. ¿Por qué son divisores de 5 factorial? Bueno, porque 5 factorial dividido en 5 va a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. Porque si a 4 por 3 por 2 por 1 lo multiplicamos por 5, nos queda todo esto, el 5 factorial. Si lo hacemos en vez de 5, lo hacemos 4. Si dividimos 5 factorial en 4, ahora esto va a ser 5, 5 por 3 por 2 por 1. Sabemos que cada uno por separado de estos elementos va a ser un divisor del 5 factorial. Uy, no se borra. Ahí sí. Entonces, ya podemos ver de que aquí este no va a ser. Pero todos estos otros números no pertenecen, no es ninguno de estos que está acá. Entonces, ¿cómo podemos llegar a cuál no es el divisor? Bueno, de la siguiente forma. Nosotros podemos decir, por ejemplo, 4 por 2 nos va a dar 8. Podemos tener 8 por 5 por 3 por 1. ¿Se ve que si esto hubiese sido 4 por 2, 5, 3 y 1? Simplemente como que los reordenamos. 5, 4, 3, 2 y 1. Y esto queda en 8. Entonces, 8, si lo multiplicamos por 5 por 3 por 1, que eso da 15, o sea, 8 por 15 nos va a dar 5 factorial. 5 factorial da 120. Entonces esto va a dar 120.
Entonces, este tampoco va a ser divisor. Y eso lo podemos aplicar con todos los números de este factorial. Por ejemplo, 10. ¿Con qué números dentro de este factorial, si se multiplican, nos da 10? 5 y 2. 5 por 2 nos da 10. Entonces 10 por 4 por 3 por 1 va a seguir siendo 5 factorial. Entonces a 5 factorial, si lo dividimos por 10, nos va a dar 4 por 3. Y eso da 12. Nos da un número entero, entonces es divisor. Ahora, bueno, aquí nosotros ya le pusimos la alternativa, que es el 14. Pero veamos primero el E. Veamos de que, bueno, el E también se va a cumplir, pero de una forma un poco más curiosa. No, la verdad, igual de curiosa. 12 nos daría 4 por 3. Eso da 12. Entonces va a ser 12 por 5 por 2, va a dar 5 factorial. Entonces tampoco es por descarte, podemos decir que es la D. Pero si por descarte no nos sirve, veamos por qué es la D. Aquí no hay ningún número que multiplicado nos dé 14. Y eso pasa porque 14 es lo mismo que 7 por 2. Y 7 es un número primo. Entonces no podemos multiplicar ningún número con otro para que nos dé 7, que sea entero. O sea, no podemos multiplicar 3 por 2 y nos va a dar 7. No va a pasar con ningún número. Entonces, como 14 simple, sus divisores son 1, 7, 2 y 14, necesitamos al menos, bueno, 1 por 2 nos va a dar 2. Eso no nos va a servir. 7 por 2 nos da el 14. 14. Entonces aquí hubiésemos necesitado el 7 para obtener el 14. Y para que eso ya fuese divisor de 5. ¿Se entiende? Entonces ahí podemos ver de que entonces el D no va a ser divisor de 5 factorial. Ahora sí vamos a ir con el orden que habíamos establecido para ser coherente. Ya, el 3. El 3 es un ejercicio que no creo que les aparezca así como en la PAES, pero igual lo vamos a ver. Porque en sí, el 3 tiene dos cosas y una cosa que hemos conversado con Felipe, que es que si bien de cierta forma es una varianza, que en sí no entra como tal, la varianza también es un principio multiplicativo. Entonces igual lo podemos ver desde esa arista, como los principios multiplicativos. Entonces, nos dan todos estos números, el 1, el 2, el 3, 4, 5, el 6 y el 7. Nosotros en la clase habíamos visto una tablita como de cuando estaba la varianza, la permutación y la combinación. La varianza la habíamos rayado porque no iba a entrar. Ya hemos visto que en la permutación se agarraban todos los elementos, en la combinatoria no, y que en uno importaba el orden y el otro no, en el mismo orden, permutación y combinación. Entonces, si nosotros queremos formar un número, al igual que cuando queremos formar palabras, el orden sí nos va a importar, porque por ejemplo, ya lo habíamos visto, pero 12 no es lo mismo que 21. Entonces el orden sí importa, importa que el uno vaya primero o que vaya segundo. Entonces, como el orden importa, sabemos de que aquí no va a ser una combinatoria, o una combinación más que una combinatoria. Entonces sabemos que va a ser una permutación o una varianza. Si bien varianza no es lo mismo, vamos a verlo de la siguiente forma. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar sabiendo estos números? Nosotros tenemos, digamos que 3 recuadros, que los podemos llenar con cualquiera de estos números. Si tenemos todos estos números para llenar el primero, ¿cuántos números podemos colocar en la primera casilla? Ahí esto es una respuesta. 7 ya, 7. Bien. Entonces la primera casilla tiene 7 posibles números. La segunda casilla, como no nos dicen así que tienen que ser números distintos ni cosas así, vamos a decir, bueno, en la segunda casilla también van a ser 7 porque son los mismos 7. Y en el tercero también van a ser los mismos 7. Entonces se ve que es como un poco ese principio multiplicativo, como, bueno, ¿cuántas combinaciones tiene para el primer número? 7. El segundo, 7 y 7. Entonces estos se van a multiplicar. Va a quedar 7 al cubo. Y eso nos va a dar 343. No es que no lo sepa de memoria, solo que está marcado. Pero en sí, esto es como un poco el análisis que habíamos visto con Felipe. Eh, en la siguiente, no la vamos a ver, porque estamos viendo una sí y una no, pero es parecido, pero no es igual. Y de hecho, por eso también el resultado no da 343, da 210.
y es que nos dan cifras distintas. Entonces, ahí traten de resolverla en sus tiempos libres, y si no llegan, me escriben. Y yo les digo, mira, no, era esto. Y a la siguiente. Dice, Carolina, Daniela, Antonia y Victoria pertenecen a un grupo. Un profesor debe elegir a dos de ellas para realizar un trabajo de matemáticas. ¿Cuál es el máximo número de combinaciones de parejas que pueden formar con estas cuatro niñas? Entonces, aquí el orden no nos importa. Ya da lo mismo si es que en esta pareja va primero Carolina, o va primero Daniela, o va primero Antonio o Victoria. El grupo va a ser igual. ¿Sabes cómo lo mismo, por ejemplo, si aquí lo juntan en grupo? Da lo mismo si es Débora y Paula o Paula y Débora. Da lo mismo. Sigue siendo la misma pareja, por así decirlo. Entonces, como no nos importa el orden, va a ser combinación. La combinación era esto del n factorial partido n menos k factorial por k factorial. Entonces, nuestro n va a ser 4, porque son 4 personas. Entonces va a ser 4 factorial. Y en 4 los queremos separar en 2. Entonces va a ser 4 menos 2 factorial. A veces estos cálculos cuando son así, los pueden hacer mentales, el tiro. Si 4 menos 2, 2. Entonces va a ser 4 factorial partido 2 factorial. Y esto multiplicado por 2 factorial. Pero cuando son números más grandes, yo les aconsejo más que lo escriban para que no se pierdan. Así después si les sobra tiempo en revisión es como, mira, aquí este mal. Entonces, vamos a tener 4 factorial, bueno, eso mismo, 2 factorial, así, esto. Y esto lo podemos hacer 4 por 3 por 2 factorial. Y acuérdense que 2 factorial vale 2. Entonces podemos tener aquí 2 factorial y 2. Simplificamos ese con ese. Y este lo podemos simplificar con este acá. Este queda 2 y este va a quedar 1. Entonces nos va a quedar 2 por 3. Y todo esto quedaría partido 1. 2 por 3 nos da 6 y partido 1 nos da 6 también. Entonces ahí nos da el 6 que está en la respuesta. Entonces, en sí, cuando te vean este ejercicio, lo importante es que se pregunten, ¿importa o no importa el orden? No importa el orden, combinación. ¿Importa el orden? Sería permutación. Y para saber si importa o no importa, lo que habíamos visto en clase en sí sería como un poco más deductivo. ¿No? No hay como una fórmula general para decir, claro, tiene esta palabra mágica. Hay veces que está, pero hay veces que no. Eh, ya, entonces el siguiente es este. ¿Cuántas palabras con sentido o sin él se pueden formar con todas las letras de la palabra paralelepípedo? Esto también lo que le decía a la clase, por ejemplo, acá en la guía, el anterior es un poco más cercano a lo que yo les decía. Que yo a veces me craneaba y decía, ¿cuántas palabras se pueden formar con la letra sin de la palabra elemento? Y a veces no decía eso con o sin sentido, solo decía cuántas palabras y decía, bueno, a ver. Y trataba de formular palabras coherentes. Pero claro, ahora por lo general dicen con o sin sentido. Por lo mismo, porque da lo mismo si tiene una palabra que exista o no. En este caso tenemos la palabra paralelepípedo. Una lata. Tenemos que contar cada letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo por lo general para contar hago eso, le hago rayitas. No sé, a veces que usted le van a ir poniendo el número, 1, 2, 3, 4, y así no se pierden, no sé. Con usted la come de más. Pero en este caso, vemos que son 14 letras. Entonces, cuando vimos el caso de eh, la combinatoria con repetición, íbamos a tener el total de casos partido, no, la permutación con repetición, el total de casos partido en la repetición de cada uno. Entonces, ¿cuántas veces se repite la P? 1, 2, 3. O sea, va a ser 3 factorial. ¿Cuántas veces se repite la A? Se repiten 2 veces, por 2 factorial. ¿Cuántas veces se repite la R? Una vez. Entonces, sería 1 factorial. Pero 1 factorial da 1, entonces lo podemos omitir nomás, para simplificar al tiempo. La A ya la marcamos, la L son 2 veces,
la E está 3 veces, la L ya la marcamos, la P también. Entonces, por ejemplo, en estas cosas, ustedes podrían ir como quemando las letritas y ya la P la vimos, la A la vimos, la R la vimos, la L la vimos, la E la vimos. Entonces aquí nos queda la I, que está una pura vez, entonces aquí no lo colocamos, la E, que ya la marcamos, la D, que está una vez, y la O, que también está una vez. Entonces, ¿qué haría en esa expresión? Que es la misma que está ahí. Ven de que hay veces también en la prueba que van a ver que la alternativa es cuando les piden esto, cuántas veces, cuántas palabras, está la expresión, no está, hay veces que no están necesariamente el resultado de esto. Y eso es cuando dan expresiones muy largas. 14 factorial, fíjense que 14 factorial va a ser, sería 14 por 13 por 11 por 10 y así, y gigantescamente grande. O sea, simplemente estos que nos dan ciento tanto, eso nos daría como 1400 y algo. O sea, tomaría valores muy grandes. Por eso, por lo general, en estos casos muestran la expresión más que el valor. En la siguiente igual vamos a ver y voy a dejar de seguir un poco la regla en que íbamos, porque esta es la que está mal, en sí la alternativa. Y vamos a ver cómo se calcula, porque en sí uno dice, ya 11 factorial, y ustedes podrían ir haciendo el 11 por 10 por 9, y eso no es lo que tienen que hacer. Pueden hacerlo, pero no es la idea. Nosotros tenemos 11 factorial menos 10 factorial. 11 factorial más 10 factorial. Pero nosotros sabemos que 11 factorial es lo mismo que 11 por 10 factorial. Entonces podemos colocarlo como 11 por 10 factorial menos 10 factorial y todo esto partido 2. Y aquí colocamos lo mismo, 11 por 10 factorial más 10 factorial. Entonces aquí podemos factorizar. Factorizamos por 10 factorial. O sea, aquí queda el 10 factorial y aquí queda 11 menos 1, porque el 10 factorial por el 11 nos va a dar eso, y 11 factorial por menos 1 nos da el menos 10 factorial. Y lo mismo abajo. Aquí va a quedar el 10 factorial multiplicando 11 más 1. Estos 10 factorial se simplifican entre sí y nos queda simplemente 11 menos 1 que nos da 10 y 11 más 1 que nos da 12. Simplificamos por 2, nos queda 5 sextos, que era la C. Y ahora la siguiente. La siguiente es un poco, no sabría definirla en una palabra. Es como medio tramposa. Esta es como una permutación de una permutación. O al menos así yo la definiría. Nos dicen de cuántas maneras posibles se pueden ubicar 4 libros de física, 5 de biología y 7 de química en un estante si las asignaturas no deben mezclarse entre ellas. Entonces, aquí es como un poco de trampa y no trampa, por así decirlo. ¿Y por qué es así? Bueno, en sí nosotros vamos a tomar todos los elementos, entonces sabemos de que puede que sea una permutación o una combinación. Pero nosotros estamos viendo de qué manera podemos ubicarlos. Si nos dicen de qué manera se pueden ubicar y de qué manera los podemos ordenar. ¿Se entiende? Es como, creo que es bastante evidente, la verdad. O sea, si ustedes quieren ubicar estos libros, por ejemplo, que están acá detrás mío, si dice ya cómo los ubico es cómo los ordeno. Y no daría lo mismo el orden entre sí. Entonces sabemos que el orden no va a importar, entonces sabemos que va a ser una permutación. Pero nos dicen al final si las asignaturas no deben mezclarse entre ellas. Entonces tenemos 3 asignaturas: física, biología y química. Entonces ahí vamos a tener una primera permutación, nosotros podemos dejarla así: física, biología, química, o física, química y biología, o biología, física y química, o biología, química y física, digo en ese orden de asignaturas, o química, biología y física, o química, física y biología. Claro, en esas 6 órdenes. Pero esto no tendríamos que necesariamente escribirlo o hacer un diagrama de árbol que también es viable. Podemos hacer, tenemos 3 elementos que queremos ordenar, o sea, tenemos 3 asignaturas que queremos ordenar, entonces va a ser 3 factorial. Pero aparte, una vez que las ordenemos, tenemos estas 6 formas de ordenarlas, o sea, este 3 factorial formas de ordenarlas,
Queremos que aparte se ordenen en física, aquí podemos ponerle física, son 4 libros. Entonces vamos a tener 4 factorial formas de ordenarlo. En biología, voy a poner solo yo, vamos a tener 5 factorial formas de hacerlo. Y en química vamos a tener 7 factorial formas de hacerlo. ¿Se entiende? Porque así vamos a ver como órdenes dentro del orden. O sea, cómo puedo ordenar las asignaturas y ahora, dentro de cada asignatura, cómo puedo ordenar cada libro. ¿Sabes? Como, por eso es como una permutación de una permutación. Y por eso da la 3. Sí, 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 ya. Pulento, pulento. Es como, por ejemplo, no sabría, no sé, no sabría darle otro ejemplo rápido. Como si tuviesen yogur y lo quisieran ordenar primero por sabores, después es como ya ahora cada yogur de cada sabor ordenado de su forma. Se ve como algo más o menos parecido a eso. No se me hubiese ocurrido, sí. Y de hecho, igual, por ejemplo, si hubiésemos hecho los otros ejercicios, igual hubiese visto este por lo mismo, porque este es un poco, como dije, engañoso en ese aspecto. Uno hubiese puesto 4, o sea, yo a la rabia hubiese puesto la B, 4 por 5 por 7 factorial, pero claro, ahí ordenaríamos todos juntos nomás y quedaría medio raro. Ah, bueno, y esto es como otro punto, o lo que quiero ir, que es como en probabilidad y en combinatoria, vamos a ver como un poco, si es que alguno sigue después una carrera de matemática, van a ver como lógica, y van a ver que hay símbolos que están así, bueno, y parece que en el liceo también se ve como este, de unión y de intersección, que este hace como un y este es un O. Por ejemplo, conjunto A y el conjunto B, o el conjunto A o el conjunto B. Nosotros cuando tengamos esto en matemáticas, si nosotros hacemos un y, por ejemplo, acá queremos ordenarla entre asignaturas y que se ordene en física y biología y química, cuando hay ese y, vamos a multiplicar. Por ejemplo, si tenemos, después lo vamos a ver en la siguiente llave, la probabilidad de A y B, cuando son eventos independientes, va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, eso también como un poco un truco. Si es que usted a la hora dice ya, tres asignaturas, y 4 de física, y 5 de química, y 7, o sea, 5 de biología, y 7 de química, multiplicación. Ojito. Eh, ese, el 10 igual es como, tiene un poco de trampa, pero ese yo creo que lo pueden hacer. Y si no, bueno, como les dije antes, me escriben nomás. O a cualquiera de nosotros tres. Pablo quiere comprar algo para su sándwich y algo para beber. En el almacén para el sándwich puede elegir entre palta, queso y manjar. Para beber puede elegir entre 4 tipos de bebida y 3 tipos de jugo. ¿De cuántas formas distintas puede elegir su merienda? Ya. ¿Se acuerdan la clase cuando les dije si quieren ver un menú, un almuerzo, tener cuántas veces pueden hacer un almuerzo o una tenida, así un outfit? ¿Cuál de las formas teníamos que elegir entre principio multiplicativo, permutación, combinación? Si no se acuerdan, no hay etapa, pero si se acuerdan. Principio multiplicativo dice la letra. Claro, el principio multiplicativo. Si nosotros queremos ver esto, estos casos como los que yo les decía, como dicen, miren, tienen 4 formas de 4 entradas, 5 postres, ¿cuántos almuerzos distintos pueden hacer? Principio multiplicativo. O sea, esto siempre hace principio multiplicativo. Entonces, nos dicen, podemos elegir 3 tipos de sándwich, palta, queso y manjar, bien distintos cada uno. Imagínate almorzar pan con manjar. Yo lo haría. Ya, pero tenemos sándwich, porque hay sándwich. No sé, escribir sándwich. Tenemos 3 posibilidades. Y para beber tenemos 4 tipos de bebida y 3 tipos de jugo. Pero ustedes cuando van nos dicen como, ah, bueno, yo quiero una Coca-Cola y un jugo de piña. ¿Es una jugo de piña o Coca-Cola? Entonces, entre 4 tipos de bebida y 3 tipos de jugo es uno. Es un bebestible, por así decirlo. Entonces serían
B vestible. Uy, B vestible. Voy a borrar la toma que es súper. Ah, B vestible. Ahora sí. Son 7. Tenemos las 4 bebidas y los 3 jugos. Entonces, 3 por 7, 21. Como el grupo de work. Entonces, comida o outfit, principio multiplicativo. Y bueno, y como lo pedimos, igual tiene cierto sentido lógico después el análisis. Ya, este está medio raro, está medio dudoso, pero lo vamos a ver igual. Nos dicen, para determinar las maneras en que se pueden sentar 8 personas alrededor de una mesa se debe conocer la forma de la mesa y el número de silla. ¿Qué pasa si es que nosotros somos 8, no fuéramos 4, somos 8, tenemos una mesa que es así rectangular, cambiaría la forma en que fuese si fuesen 4, o sea, si fuese rectangular o si fuese así en forma, no sé, de pentágono, forma de estrella, no va a cambiar. O sea, igual nos sentaríamos, va a seguir siendo una mesa quizás más o menos cómoda, pero nos vamos a poder sentar igual. Lo que va a afectar acá va a ser el número de sillas. ¿Qué pasa si son 8 personas pero solo hay 2 sillas? Ah, bueno, no sé por qué puse 2 sillas, no sé, digamos que es una silla. Esto es otra silla. Ah, ya no podríamos, ya sería distinto si fuesen 3 sillas. No digamos que dibujar sillas es lo mío, parece. Entonces, la cantidad de sillas sí afectaría. Depende de que si fuesen 3 sillas, en sí es como lo matemático. Si nosotros vamos a la combinatoria, nos dicen cantidad de personas, eh, y voy a combinatoria porque da lo mismo si es que se sienta, por ejemplo, bueno, a nivel matemático, da lo mismo si es que al lado izquierdo de la mesa, viéndola de frente, se sienta Matías, o en la derecha me siento yo, o si en la izquierda me siento yo y en la derecha Matías. A nivel práctico da lo mismo, o sea, igual estamos sentados comiendo, qué sé yo. Entonces, vamos a hacer que una combinatoria porque no nos importa el orden. Entonces, a nivel matemático, vamos a ver cuántas personas somos, n menos k. K sería la cantidad de cientos que habríamos, cuántos nos podríamos sentar. Entonces ven que a nivel matemático, para la combinatoria solo nos importan cantidades. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos cabemos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos toman? ¿Cuántos son y cuántos tomamos? Entonces, solo nos importa el número de deciles. Sí. O sea, da lo mismo decía a nivel matemático si la mesa es cuadrada, si es de madera, si es de acero, si es de cemento. Es una mesa. Ah, bueno, yo decía esto medio dudoso porque están las mesas circulares, que es un poco más complejo, pero eso no entra, sí. No nos vamos a adentrar en eso. Siguiente dice. Y, a ver, no, sí, estoy bien. Y ahora este pareció como el que vimos antes, que era como un poco de varianza, pero tiene un principio multiplicativo medio metido en sí. Nos dice un taller fabrica fichas plásticas y le hacen un pedido de fichas impresas con los números de 3 dígitos que se pueden formar con el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el doble de la cantidad de pedidos? Ya eso, el doble de cantidad de pedidos simplemente como para hacer el ejercicio un poco más latero. Nos dicen 3 dígitos y vamos a hacer lo primero que el primero que vimos. O podemos hacer lo primero. Yo lo hago lo hago estas casillas para que sea más ejemplificable, más fácil de entender, más visual. Vamos a tener muchas fichas. Y van a tener todas estas fichas 3 casillas. Y tenemos 5 números para llenar esas casillas. Tenemos dígitos. En sí, los podemos repetir. Podemos hacer 2, 2, 2, o cosas así. Entonces, nos dan el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cuántos números podemos colocar en la primera casilla? 5. ¿Cuántos podemos colocar en la segunda casilla?
5 de nuevo, son los mismos 5. La tercera, 5 de nuevo, porque nos dicen, no nos dicen, pero no se pueden repetir. Entonces serían 5 por 5 por 5. Entonces esto va a ser 5 al cubo, y esto va a ser 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 125. Entonces habrían 125 fichas distintas, pero nos están pidiendo el doble de la cantidad del pedido. Entonces va a ser 125 por 2, y eso da 250. Pero ejercicios así como esto, como esto, no creo que entren porque esto es más varianza. Pero aún así la vemos para que haya un poco esa deducción a veces. Porque aparte hay ejercicios parecidos en permutación y combinación, pero como más dentro de eso. Acá, como quedó alguna duda con la materia de conteo, yo sí no puedo empezar con la de probabilidad. O si hay alguna de las guías que ustedes viéndola, así de las que no vimos, dicen, no, dice que esta no se me ocurre nada cómo hacerla. Podemos ver. Piensen que esta me parece que es la última clase del año de math. Así que aprovechen. A ver si no. Bueno, igual ahí si la van viendo, después, no sé, veo la probabilidad, ustedes siguen viendo la conteo y dicen, oye, no, no la supe hacer, podemos volver, no hay problema. Se va a ver la de probabilidad. Nos dice en la primera, se ha lanzado un dado común, se ha lanzado 4 veces un dado común y en las ocasiones ha salido un 4. ¿Cuál es la probabilidad que en la próxima ocasión salga un 4? Ya esto es un poco una probabilidad condicional. No, esto es probabilidad condicional, pero aparte de eventos independientes, que es lo que le nombré un poco antes. Nosotros, ¿cuál es la probabilidad en un dado que salga cierto número? Nosotros tenemos un dado de 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad que salga el 4 en un lanzamiento, en el primero? Un sexto, claro, es un sexto. Entonces, tenemos una de 6 probabilidades que salga el 4. Entonces, lo voy a hacer acá, un sexto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ahora ya? Tirábamos el dado y salió el 4 que esperábamos, que tenía un sexto de posibilidad. Ahora, si tomamos el dado y lo tiramos, ¿cuál es la probabilidad que salga 4 en este segundo tiro? Un sexto, claro. Entonces, ven de que si en el primer tiro obtuvimos un valor más allá que el que buscamos, y el segundo tiro va a tener la misma probabilidad. Entonces, estos elementos son eventos independientes, porque que en el primer evento haya salido lo que buscábamos, o sea, el 4, no va a afectar que en el segundo la probabilidad siga siendo un sexto, porque son eventos independientes. O sea, si ustedes tiran una moneda, tienen 50-50. Ya, la reciben. ¿Cuál van a ser las probabilidades si la tiran por segunda vez? Van a seguir siendo 50-50. Son eventos independientes cada tiro. Eso no es una cosa que pase siempre, pero es una cosa que pasa, por ejemplo, en dados, en monedas y cosas así. Entonces podemos hacer lo siguiente. La probabilidad condicional era esto de A barrita B, o sea, P da A, la probabilidad de A dado B era la probabilidad que ocurra A y B partió de la probabilidad que ocurra B. Pero lo que vimos antes, cuando les nombré eso de la unión y la intersección, es que cuando teníamos la probabilidad de A y B, si son eventos independientes, esto va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esto estaba dividido por la probabilidad de B. Entonces esto de acá lo podemos simplificar entre sí. Y nos va a quedar solo la probabilidad de A. Entonces, nosotros podemos tener probabilidad condicional en que la condición que nos piden sea independiente de lo que queremos obtener. Como en este caso. O sea, da lo mismo que queramos obtener un 4 si ya hicimos 4 tiros y salieron 4 antes.
Va a seguir siendo la probabilidad de un sexto que salga. O sea, porque la probabilidad o sea, la probabilidad de que salga un sexto, dijimos, pues que sería 4 era un sexto. La probabilidad de probabilidades no la hemos hecho en conjunto aún. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme revisar. O la gente del futuro se me olvidó poner de nuevo esta grabación. Pero estuvimos viendo. No, ahora en dónde nos quedamos. Me parece que acá. Bueno, si tienen dudas, escriben. Ahí también vimos eso. Gracias, Débora, por recordar. Entonces, la 8. Nos dicen, un jugador de básquetbol encesta 8 de cada 10 lanzamientos al año. ¿Cuál es la probabilidad de que este jugador no enceste en un lanzamiento? Esto es la plaza, esto lo vimos. Lo vimos un poco antes con la lluvia. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? La A, un quinto. Efectivamente. No. Entonces, si tienen un ejercicio, por ejemplo, como este, y te dicen, pero esto es muy simple, esto da, no sé, o en caso que, no sé si es que este sea simple, pero en caso que se enfrente a un ejercicio y te digan, girado, dice, no, pero esto estaba muy fácil, lo hice mal, lo más probable es que estén bien, la verdad. O sea, eso tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, pero por lo general las soluciones a los problemas son las más simples. Entonces, si 8 de cada 10 lanzamientos, encesta 8 de cada 10 lanzamientos, ¿cuántos no encesta? 2. ¿De cuánto? De 10. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no enceste? 2 de 10. Y eso da, si lo simplificamos, un quinto. Simple, simple. Y ahora la 18. Una cafetería está probando dos nuevas bebidas calientes. Chocolate caliente blanco y café de vainilla. ¿Se acuerdan lo que les dije antes de tratar de representar las cosas siempre por símbolo? A veces que se van a encontrar ejercicios comunes. A mí me cuesta caleta a veces como representar un símbolo con un nombre así. Chocolate caliente blanco, es como chulo. Si le pongo C, después, café de vainilla, también sí. Ahí usted puede arreglarse, no necesariamente tiene que ser así. Puede A al primero, B al segundo. Ahí vean ustedes. Y ahora nos dicen, una cafetería está probando dos nuevas bebidas calientes, chocolate caliente blanco y café de vainilla. Un estudio llevado a cabo en la cafetería a 124 clientes. No se ponga aquí. 124 va a ser el total. Mostró que a 32 clientes les gustó el chocolate caliente blanco. Ya pongámosle el chocolate caliente blanco, pongámosle A. Y al café de vainilla, pongámosle B. Entonces, a 32 les gustó A. Y a 58 les gustó B, el de vainilla. Y a 22, ninguno. Ninguno. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de estos clientes elegidos al azar le gusten ambas bebidas nuevas de la cafetería? Entonces, aquí lo que se hace es que hacemos como una suma. A 32 les gusta A, a 58 les gusta B, a 22 no les gusta ninguno. Aquí hay un grupo de gente que falta. Porque si sumamos, por ejemplo, ya, ¿cuántos les gusta A y B? Darían 90. Eso es la gente que les gusta A, más la gente que les gusta B. Pero aparte hay 22 personas que no les gusta ninguno, entonces esto da 2 y esto da 112. ¿Pero cuánto eran el total? 124. Entonces, ¿qué? Aquí hay 12 personas que no respondieron. No, 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 porque se les consultó. Si se les consulta en este tipo de preguntas es porque respondieron algo.
Entonces podemos asumir, mira, estas 12 les gusta A y B. En este tipo de ejercicios, por ejemplo, no es tan así. Pero a 12 personas les gusta A y B. Entonces van a ser 12 del total, que es 124. Si lo simplificamos por 2, por ejemplo, acá queda 6, y acá nos va a quedar 62. Solo podemos hacer así, 124 dividido en 2, ahí, 2 dividido en 12, 6, 12, 0, oye, eso es 12, 0 menos, 0, bajamos el 4, ¿cuántas veces cabe el 2 en 4? 2, 4, 0, estamos listos, 62. Pero esto lo podemos volver a simplificar por 2, porque ambos son números pares. Entonces este quedan 3 y este queda en su mitad, 31. Entonces va a ser 3 partido en 31. La B. Se vio, pero miren, aquí yo quería mostrar algo. Déjenme ver cuál era. Este, el 20. Fíjate que estos ejercicios los sacamos de guías distintas, de preguntas distintos. Por tiempo no pudimos hacer nosotros los ejercicios. Sí, los robamos. Pero miren, este tiene una cosa distinta. Y por lo general van a haber más ejercicios como este que voy a ver ahora que como el que vimos antes. Que cambien una pequeña cosa. Y es que si a ti te gusta, por ejemplo acá, eh, si a ti te gusta, por ejemplo, el chocolate caliente blanco, no significa entonces que no te gusta café de vainilla. ¿Se entiende? Así como de que mejor hagamos el ejercicio y lo vamos a ir viendo mejor. Yo creo que eso se va a entender mejor. En una gira de estudio, 1.200 alumnos deben escoger entre dos opciones, crucero por Oceanía y un viaje a Europa. Si un cuarto escoge Oceanía y 2/3 escoge solo Europa, eh, y un medio ambos, entonces ¿cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar escoja solo uno de estos viajes? Ven de que hay una cosa que son en los conjuntos, los diagramas de Venn, ¿se acuerdan de estos huevitos? Digamos que esto era Oceanía y esto es Europa. Europa. Si ustedes, por ejemplo, quieren ir a Europa, no significa que tampoco no vayan por Oceanía. Entonces hay veces que les van a decir eso, solo Oceanía. Entonces si le dicen solo una, significa que no es que sea Oceanía o Europa, o Oceanía y Europa, es solo uno. Ah, entonces va a ser la probabilidad de Oceanía, por ejemplo, menos la probabilidad que sea Oceanía y Europa. Entonces, miren, vayamos viendo el ejercicio. Se lo voy a dejar, la verdad, para que sea más visual. Un cuarto escoge solo Oceanía. Entonces, bueno, todo esto es un cuarto. Y 2/3 escoge solo Europa. Y un medio, o sea, un doceavo escoge ambos. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que un alumno elegido al azar escoja solo uno de estos viajes. Entonces, miren, si sumamos un cuarto más 2/3 más 1 partido en 12, nos debería dar 1. Porque así obtendríamos estos que están acá, estos que quieren solo Europa y estos que están entre ambos. A ver si lo sumamos. El mínimo común divisor entre 4, 3 y 12 es 12. Entonces este va a quedar, lo vamos a tener que amplificar por 3 un cuarto, y nos va a quedar 3 partido 12 más. Este lo vamos a amplificar por 4 y nos va a quedar 8 partido 12 y este ya queda 1 partido 12. Y aquí vamos a quedar 3 más 8 más 1 partido 12. 3 más 8 da 11 más 1 y esto partido 12 y 11 más 1 da 12. Pero ven de que en el ejercicio arriba, y es lo que voy, nos ponen, bueno, a 58 le gustó el café vainilla. Bueno, y a los que les gustó a los dos no les gustó el chocolate vainilla, también les gustó. Entonces ven de que ahí hay como que está mal redactado. Entonces,
Por lo general van a decir, para que esto estaría bien redactado, a 58 clientes les gustó solo el, de hecho, café de vainilla. Porque usted tiene que ser críticos con esto también, pues. O sea, si es que le dicen, ¿cómo eso? O sea, si les gustó los dos, bueno, entonces que a la gente que le gusta el café de vainilla no le gustó ambos. O viceversa, o los que gustó ambos, bueno, no les gustó uno por separado. Como que son ejercicios que están mal redactados, pero por lo general los van a ver así, bien redactados, como solo Oceanía, solo Europa. Bueno, pero nos dicen cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar escoja solo uno de estos viajes. Entonces ahí vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad que saque solo Europa? Un cuarto, no, dos tercios, más un cuarto. ¿Y por qué de aquí sumamos y no multiplicamos para sacar la probabilidad de que escoja solo uno de los viajes? ¿Por qué es la probabilidad de Oceanía más la probabilidad de Europa? Pongamos solo Oceanía y solo Europa. Pongámosle así un asterisco. Solo Oceanía y solo Europa. Eh, la respuesta está en estas, en la U, en el I y en el O. Ustedes van a Oceanía, bueno, no ustedes, pero ellos van a Oceanía o Europa. Tienen que ir solo a uno, no pueden ir a Oceanía y Europa. Entonces, como tienen que ir uno a uno o el otro, va a ser la probabilidad de uno o la probabilidad del otro. Entonces se suman. Así va a ser dos tercios o la probabilidad del otro, un cuarto. Mínimo común divisor va a ser el 12. O sea, esto va a quedar 8 partido 12. Y esto queda 3 partido 12. Este lo amplifiqué por 4 y este lo amplifiqué por 3. 8 más 3, 11 partido 12. Y ahí está la respuesta. Pero mira, ahí está, esa es la respuesta. Esa es como la respuesta matemática. Pero aparte podemos sacar como una respuesta un poco más intuitiva. Si hay un doceavo de personas que eligió ambos, el resto es porque eligió solo uno. Entonces, si un doceavo del total eligió ambos, 11 doceavos tuvo que haber elegido solo uno. Y ahí nos saltamos todo ese cálculo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de esto? ¿O de alguna? ¿De cualquiera de conteo de probabilidad? Si no, podemos ver la otra guía de probabilidad, la de común. La que tenía duda, la Paula. Todo claro. Ya, pulento. Entonces, dale, Paula. ¿Cuál eh, tenéis duda en esto? ¿O en cuáles? Ah, pero en esta de probabilidad, la de común, no, no. Esa no la he visto. Pero Paula, tú me dijiste que había una que no sabía responder. Es que esa, eso lo profe, creo. La verdad que yo no soy profe, po.
La hizo el Mati, sí, pues, la hizo el Mati. La hizo el Mati un martes. La vimos, el otro. La verdad que Felipe tampoco es profe. Ahora decir técnicamente ninguno de los tres es profe, técnicamente hablando. Pero, pero ¿qué tiene? Igual la podemos ver, pues si no, no creo que nos volvamos a ver en clase. Entonces, aprovecha, Pablo. Va a caer en la grabación. Veamos. Ya, pues, pero dime, ¿cuál? Si aquí la estamos viendo. Yo aquí todo oído. ¿Sí o no? Si la podemos ver, pues, Pablo, pero tú me dijiste que había un ejercicio que no sabía hacer. Dime cuál. Dale, Débora. Que estés bien. Nos vemos. Cuídese. Chaito, chaito. Si han tomado once, provecho. Descansen. Que tengan buen fin de semana. Veamos alguno. Ah, de cualquiera. Ya, ya. Mira, esto ya estaba. El 6. Ya, ahora sí. Dice, la probabilidad de que una pareja compre una casa o un auto o ambos son 0,20, 0,15 y 0,03 respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que compre al menos uno de estos bienes? Ya, entonces, como queremos que compre al menos uno de estos, queremos que pueda comprar una casa o pueda comprar el auto o que pueda comprar la casa y el auto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que compre una casa? 0,2. Como es o, como puede ser una o la otra, la vamos a sumar a la probabilidad de la otra, que es 0,15. O, entonces lo volvemos a sumar la probabilidad que ocurran ambas, porque puede pasar. Entonces lo sumamos. Y aquí lo podemos hacer suma. A mí sumar decimales no me gusta nada, pero lo podemos hacer como la suma clásica, así. 0 más 5 5, 2 más 1 es 3, y a esto le sumamos 0,03. 3, o sea, 5 más 3 8, 3 más 0 3, y esto que hay, 0,38, la A. A ver, 6, 6, 6, 6, 6B. Veamos, revisemos. A ver, a ver. Mm, mm, ¿Cuál es la probabilidad de que- Mm, A ver, 6B, 6A, 9 y 10. A ver, veamos si es que el Mati. Ah, no, no la reviso así. No soy el cosa. Pero ahora veamos. Veamos su apunte de clase. Ah, claro, porque le restamos.
Claro. Y entonces, mira, este el 6 acá no se suma, se restaba este 0,03. Queremos que compre el auto o la casa, pero no queremos que compre ambos. Entonces esto va a ser, esto en vez de más, va a ser un menos. Y eso va a 0,32. Ahí está. 9, 10 y 15. Veamos el 9. Le voy a copiar esto acá. Porque como no he visto la guía, no sé cuánto tiene que dar. Lo voy a dejar ahí. 9, el 10 y el 15. 9 y 10. No, yo creo que lo voy a dejar de grabar. Nos vemos, gente. Que estén bien.